Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas en este día miércoles 11 de marzo, día de oración y testimonios en nuestra iglesia central de Irving, Texas, a la cual les invitamos para que vengan a buscar la presencia de Dios. Su servidor estará predicando el mensaje de Dios para sus vidas, basado en el versículo de memoria de este día. Vengan con nosotros, amables televidentes del canal 52.7, y busquemos la presencia del Señor esta noche. A las 7:15 damos inicio en la siguiente dirección: 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Rentamos en el templo Irving Church. En este mismo templo estaré predicando este próximo sábado. Así que estamos invitando desde ya a los televidentes del canal 52.7 de Dallas Forward para que vengan a adorar a Dios con nosotros este sábado. Desde las 9 en punto de la mañana en adelante hemos de dar inicio al servicio de adoración y su servidor estará predicando el mensaje a eso de las 10:45 de la mañana. Antes nos gozaremos con un recital de himnos hermosos para nuestro Dios. Les esperamos este próximo sábado. Si ustedes se dedican, he hecho 2 invitaciones. Una para hoy miércoles a las 7:15 y la otra para el sábado a las 9 de la mañana en este templo en Irving, Texas. También quiero aprovechar para dar las gracias a los que hasta ahora no han dejado de apoyar este ministerio con sus diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Hoy no es la excepción. Póngale atención a los banners que van a ir saliendo, donde le invitamos a que nos apoye, pero le pongo en la pantalla las maneras de cómo usted puede enviar esos recursos desde cualquier parte del mundo. Llámenos al 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle detalles de cómo lo puede enviar por Zelle, cómo lo puede enviar por PayPal, cómo lo puede enviar por Western Union, cómo lo puede enviar por MoneyGram, RIA o transferir de banco a banco, y aún cómo lo puede hacer por correo postal. Y si lo desea dar en el instante de su tarjeta de débito o crédito, también lo tomamos en el instante, en la llamada que usted nos haga. Llámenos o mándenos mensaje de texto pidiendo más información a esos números. Y ahora que Amy Dimas nos comparte el versículo de memoria de este día, ¿qué les parece? El versículo para memorizar de hoy, miércoles 11 de marzo del 2026, es 1 de Pedro 3:3, el cual dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Lo leo otra vez, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Este ha sido el versículo de hoy y les invitamos a podérselo memorizar en el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Después de haber escuchado este hermoso versículo, quiero volver a anunciar los eventos rápidamente que tenemos programados en los próximos días. Próximo 21 de marzo, día de ayuno y oración, empezando viernes a las 6 de la tarde y terminando el sábado a las 6 de la tarde. Todas las iglesias Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles están siendo convocadas para que ayunemos ese día. Y por supuesto la iglesia Advenimiento del Aire, que es usted, amable televidente, radioyente e internauta, puede participar también de este ayuno que haremos, donde buscaremos la presencia de Dios. Habrá una programación que estará saliendo durante todo el día sábado, desde las 9 en punto, conectada con este día especial de ayuno y oración. Pero el 28 de marzo, es decir, un fin de semana después, tendremos la hermosa vigilia titulada Despierta, Iglesia, tu redención está cerca. Comenzará a las 5:45 de la tarde y terminará a las 2:30 de la mañana. Empezará con un hermoso recital, luego la cena del Señor, luego un bautismo y después seguiremos gozándonos ante la presencia de Dios con hermosos especiales, es decir, alabanzas especiales y también palabra de Dios que edificará nuestras vidas. No se lo pierdan, estará saliendo en vivo por aquí, por los canales de YouTube también. Tome nota, el 28 de marzo, la poderosa vigilia, titulada Despierta, Iglesia, tu redención está cerca. Y luego, hermanos, para abril, vayan tomando ya nota que
viene el Congreso Campestre del 9 al 12 de abril. Este congreso que se celebrará en Shepherd, Texas, con hermanos de Oklahoma, hermanos de Florida, Texas, Arizona y otros más que se nos unen. Será un congreso campestre muy bendecido el que tendremos desde el jueves 9 al domingo 12 de abril, con la participación de la doctora en naturopatía Roxana Ayala, la licenciada en psicología Diana Garzón y los pastores Rafael Pérez, Osvaldo Rosado, Héctor Torres, su servidor, y el hermano Héctor Hernández, quien vendrá para también tener una participación con un mensaje de edificación para nuestra vida. No se pierdan el Congreso Campestre, les esperamos. Y ahora que Ilaisha Palma, quien está lista vía Zoom, les salude, porque ella me va a acompañar en el estudio de hoy. Adelante, Ilaisha, bienvenida. Muchas gracias, Pastor, por la invitación a tener una pequeña meditación de la escuela sabática para el día de hoy. Vamos a darle inicio con una palabra de oración. Amante Dios y Padre amado que está en las alturas de los cielos, gracias te damos por este nuevo día en el cual podemos comenzarlo en tu palabra. Esté con nosotros, Señor, durante esta meditación para que este tema pueda ser bien descatado y pueda ser una bendición en nuestras vidas y en las vidas a los cuales que nos están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Considerando nuestros caminos es el título que el autor de la lección le ha puesto al estudio de hoy. Y esto ya es basado en el profeta Ageo. Terminamos con Sofonías y ahora estamos con Ageo. Es interesante cómo el profeta Dios lo usa para hablarnos. Ilaisha, cuando Ageo fue llamado a ser profeta, ¿qué acontecía en el pueblo y qué debemos aprender de esa situación? Dice así en Ageo, capítulo 1, versículo 1 al 4. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempos de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Entonces aquí tenemos un poco del contexto de lo que está pasando. Ageo es un profeta durante el tiempo que el pueblo de Israel estaba emprendiendo en la obra de reconstruir el templo, ¿verdad? Podemos leer la historia completa en el libro de Ezra, pero aquí tenemos más detalles en cuanto a lo que estaba pasando durante el momento que el templo tenía que ser reconstruido. Llegó el mensaje de Ageo, o sea, la palabra de Dios, a dos personajes, al gobernador y al sumo sacerdote. Interesante que este mensaje llega a las personas que tienen posiciones de liderazgo en el pueblo de Dios. Y está el mensaje, es un mensaje de corrección, porque los líderes estaban cometiendo una falla, y la falla era que estaban priorizando sus vidas domiciliarias, o sea, la vida cotidiana, con todos sus afanes, en vez de priorizar la obra del Señor, en el cual en ese entonces era reconstruir el templo. ¿Qué se puede aprender de esta situación? ¿Cómo se puede aplicar esto en nuestros días? Tenemos una obra
también. Tenemos una obra que hacer y el Señor nos ha dado ciertos talentos o habilidades para poder usarla en la obra del Señor. Pero algunas veces priorizamos nuestras cosas y no las cosas de Dios por cualquier inconveniente. Me recuerdo una vez que tuve un llamado a tener un tema en una iglesia y yo no estaba muy dispuesta a ir por ciertos compromisos que ya tenía. Y aunque sabía que no quería ir en el momento que me dieron la invitación, me tardé en negar la invitación. Pero el Señor usó esto también porque al próximo día, una hermana de la iglesia de la fe me saluda y con mucho amor y aprecio me dice que le da mucho gusto cada vez que me ve activa en las cosas del Señor. Y me dice la palabra, me dice así como si fuese nada, que nunca le diga no a las cosas del Señor. Y ahí estuvo Dios usando a esta misma hermanita, una hermana muy amable, para decirme que no debo de decir que no a esa invitación que me dieron por el pequeño inconveniente que yo tenía. Y eso es una lección para nosotros, que algunas veces por cualquier cosita o inconveniente ponemos a un lado la obra del Señor. Y no deberíamos de hacer eso, debemos de siempre priorizar las cosas del Señor. Y los afanes que tenemos lo podemos cumplir más tarde, ¿verdad? Porque afanes hay de más y nunca van a acabar. Interesante, Laisha, lo que nos has comentado. Efectivamente, hermanos, esa es la lección que debemos sacar de estos versículos. Que Dios debe tener prioridad en nuestra vida. Miren que el propósito del pueblo al haber regresado de Babilonia era para que reconstruyera el templo que Nabucodonosor les había destruido. Pero algo grave ha ocurrido. Y es que comenzaron la obra, pero como surgió oposición, abandonaron la obra. Y según la historia, abandonaron la reconstrucción por cerca de 15 o 16 años. ¿Y a qué se dedicaron? A embellecer sus casas, a construir a lo mejor mejores casas y a embellecerlas. Entonces Dios levanta al profeta Ageo para despertarles espiritualmente, porque no está bien lo que están haciendo. Pero comienza primero con los líderes. Primero le habla a Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote. Zorobabel es el líder civil, el gobernador. Y aquí hay un punto importante, hermanos. Y es que cuando Dios quiere reformar a su pueblo, comienza confrontando a los líderes. La reforma espiritual casi siempre empieza desde arriba hacia abajo. Ese es el principio que está envuelto aquí. Y ahora viene la excusa espiritual del pueblo. El pueblo dice que no ha llegado aún el tiempo de que la casa sea reedificada, la casa de Jehová. Ellos no dicen que no quieren hacerlo. Ellos dicen algo más sutil. Y es que dicen que no es el tiempo. En otras palabras, era una justificación religiosa para la negligencia espiritual. En realidad lo que ocurría era que tenían miedo a los opositores, que estaban cómodos, mientras tanto, en su propia manera de vivir, y que sus prioridades estaban equivocadas. ¿No nos pasa a veces a nosotros también? Muchas veces el corazón de nosotros no niega a Dios directamente, pero lo deja en segundo plano, o lo pospone, o la obediencia que le debe igualmente la pospone.
Hermanos y hermanas, entonces viene la palabra de Dios. Dios no puede quedarse en silencio ante esa apatía, ante esa indiferencia. Y cuando su obra es descuidada, Dios habla. Cuando la iglesia se acomoda, Dios le habla a su iglesia a través del don de profecía para sacudirle la conciencia. Y viene el profeta Ageo y dice, es para ustedes tiempo de habitar en sus casas artesonadas y esta casa está desierta, refiriéndose a la casa de Dios. Hermanos, esa es una pregunta muy, pero muy profunda y está prácticamente revelando el pecado del pueblo. Porque las casas artesonadas de los judíos eran casas lujosas, con techos decorados, casas terminadas, finas y cómodas. Mientras tanto, el templo de Dios estaba abandonado. El problema no era la pobreza, hermanos. El problema era la prioridad. El pueblo tenía recursos, pero los usaba para sí mismos. Y aquí hay un principio espiritual que no debemos ignorar. Porque Ageo está denunciando, hermanos, el peligro del egoísmo religioso. Cuando decimos que creemos en Dios, pero vivimos centrados en nuestra comodidad. Lo que Dios está diciendo aquí es, ustedes tienen tiempo, ustedes tienen dinero, ustedes tienen esfuerzo para sus casas, pero no para mi obra. ¿No sientes tú, hermano o hermana, que esta palabra nos confronta? ¿No ves tú que este versículo, estos textos son una confrontación directa a nuestra vida? Mira, por lo menos en 3 áreas nos confronta. Número 1, el peligro de las prioridades invertidas. Porque muchas veces nosotros tenemos tiempo para trabajo, para entretenimiento, para proyectos personales, pero la obra de Dios queda en último lugar. Jesús mismo dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. También estos versículos nos confrontan con el hecho de que la excusa de que no es el tiempo. Muchas veces también nosotros la usamos. A veces decimos nosotros, cuando esté más estable, económicamente los voy a apoyar. Sé que necesitan para ese proyecto misionero, pero cuando esté económicamente más estable, entonces los voy a apoyar. Cuando yo resuelva algunos problemas que tengo, entonces los voy a apoyar. Cuando me retire y ya tenga la jubilación, el dinero que me dé el gobierno, entonces yo voy a involucrarme más en la obra. Ahorita no los puedo apoyar. Hermanos, eso decimos nosotros, pero el tiempo de Dios es ¿cuándo? Es ahora. Oh, hermanos, ¿cuánto retraso tiene la obra de Dios por ese tipo de creyentes que lamentablemente ocupa la excusa del no es el tiempo ahora, porque tengo aquí, porque tengo allá, y hermanos, es simplemente que las prioridades están invertidas. Mira, hermano y hermana, el ser pobre no es excusa para apoyar la obra de Dios. La viuda pobre dio todo lo que tenía. La viuda allá de Sarepta prácticamente entregó todo lo que tenía. Esos pasajes están para enseñarnos a nosotros que la pobreza no es excusa para apoyar la obra de Dios. Y aquí, cómo me gustaría que los hermanos de la Iglesia de Advenimiento, si escuchan esta lección, supieran y entendieran que el proyecto de la construcción de nuestro templo no tiene los recursos suficientes ni siquiera para empezarlo cuando la ciudad nos dé el permiso. Dios nos ha dado tiempo mientras los planos se han ido haciendo
y la ciudad los estudia y da el permiso. Dios nos ha dado todo ese tiempo para que nosotros aumentemos considerablemente el fondo pro templo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos aprovechado este tiempo? ¿Cuántos de nosotros hemos usado la excusa de no puedo ahora? Porque las prioridades ahorita no es la obra de Dios. Hermanos, yo quisiera hacerle un llamado a mis hermanos de la Iglesia de Advenimiento a que el tiempo es ahora. Pero también quiero invitar a los hermanos de la Iglesia del Aire que nos ayuden. Una hermana llamó y dijo, ¿saben qué? Yo no me congrego con ustedes y ni creo que lo haga nunca porque yo vivo lejos. Pero el Señor me ha puesto en mi corazón que les aporte $1,000 para cuando ese templo ustedes arranquen a construirlo. Y cómo me gustaría que más hermanas y hermanos de la Iglesia del Aire también dijeran, aquí está también mi aporte para la construcción del templo. O aquí está mi aporte para que la escuela tipo Madison ustedes le sigan poniendo ahí el esfuerzo. O aquí está para que sigan atendiendo a los enfermos gratis. O aquí está este diezmo para que ustedes sigan predicando 24/7. O esta ofrenda para que sigan predicando 24/7. ¿Cómo me gustaría, hermanos, que nosotros entendiéramos lo que estamos estudiando? Y no lo veamos como una información, como un dato histórico, sino como algo que es una confrontación directa a nuestra manera de ver la obra. Hermanos, el Señor quiere que no descuidemos su obra. El Señor quiere que no pongamos excusa para no hacer la obra. Hoy el cielo nos está haciendo la pregunta. ¿Tienes tiempo para negocios, pero no para la oración? ¿Tienes tiempo para las redes sociales, pero no para la Biblia? ¿Tienes tiempo para entretenimiento, pero no para la obra de Dios? Repito, la tragedia del pueblo de Dios nunca es la falta de recursos, es la falta de prioridad espiritual. Porque cuando Dios no es lo primero, hermanos, todo lo demás termina vacío. Así que el Señor nos está haciendo saber ahora de lo que acontecía con Israel o con el pueblo judío para que no acontezca con nosotros. Vamos al don de profecía, Elisha, ¿qué nos dice al respecto? Dice aquí, la expresión este pueblo dice es significativa. Los israelitas no habían demostrado buena voluntad en la hora de su oportunidad. Se espera pronta obediencia de parte de aquellos a quienes el Señor elige y guía. Las súplicas en busca de una dilación son una deshonra para Dios. Y, sin embargo, los que prefieren proceder a su antojo con frecuencia inventan excusas artificiosas de justificación propia. Por eso los israelitas declaran que habían comenzado a reedificar, pero que no habían concluido su obra debido a los estorbos ideados por sus enemigos. Razonaban que esos estorbos era una indicación de que no era el tiempo adecuado para reedificar. Declaraban que el Señor había interpuesto dificultades para reprobar su ardiente apresuramiento. Por eso, en un mensaje mediante su profeta, Dios no se refiere a ellos como a mi pueblo, sino como a este pueblo. Interesante los detalles, ¿verdad? Que el Señor no les llamó mi pueblo, porque si fuesen su pueblo, estuviera emprendiendo la obra que le había encargado el Señor, sino que ahora cambiaron, vamos a decirlo así, su Dios por algo más, que era ahora priorizar sus propias cosas, sus propias vidas, sus propias casas, y entonces por eso Dios lo llama este pueblo, porque este pueblo o ese pueblo no estaba buscando primero su reino, ¿verdad?
Sigue diciendo el don de profecía, que los israelitas no tenían una verdadera excusa para abandonar su trabajo del templo. Cuando surgieron las dificultades más serias fue el tiempo cuando debieron perseverar en la edificación, pero fueron movidos por el deseo egoísta de evitar el peligro, despertando la oposición de sus enemigos. No tenían fe, que es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Vacilaron sin atreverse a avanzar por fe en las providencias con que Dios les abría el camino, porque no podían ver el fin desde el principio. Cuando surgieron dificultades, fácilmente se apartaron de la obra. Mejor explicación no puede haber para aplicarlo a nuestra condición, porque muchas veces, hermanos, es la falta de fe la que no nos hace ser, número uno, generosos con la obra, en el aspecto de aportar recursos. Creemos que no nos va a alcanzar. Creemos que a lo mejor si damos, pues vamos a tener problemas económicos. Y hermanos, es falta de fe la que hace que no seamos desprendidos ante los llamados que se nos hacen a participar de la obra. Y esto también abarca en cualquier otro aspecto de la obra. Yo he mencionado aquí la parte económica porque a veces no podemos nosotros tal vez liderar un proyecto o estar llevando adelante un proyecto, pero podemos apoyar los proyectos, que es lo que la mayoría bien puede hacer y que lamentablemente la mayoría no hace. Pero por supuesto, si usted quiere iniciar un proyecto misionero, tenga fe y confíe de que Dios va a proveer y va adelante. A mí, por ejemplo, me critican porque dicen que cuando yo hago el llamado a pedir, a apoyar, dicen que es falta de fe la mía. No sé qué razonamiento es ese. Que yo no debería decir nada. Que yo solamente debería hacer lo que hago y esperar a que Dios actúe sin que yo tenga que decir qué estoy haciendo y qué necesitamos. No entiendo ese razonamiento, la verdad. Y me dijeron que era falta de fe. No, hermanos. Falta de fe es que yo no haga nada hasta esperar que ustedes me apoyen. Esto es falta de fe. Pero yo, con la ayuda de mi Dios, me pongo a hacer las cosas sin esperar que ustedes me apoyen, confiando en que Dios va a tocar corazones para que apoyen la obra. ¿Y cómo ustedes van a saber de que estoy haciendo una obra del Señor y que necesita recursos? Solo van a saber si se los digo. Y eso, para eso Dios me dio boca, para decírselos. Y eso no es falta de fe. Eso es más bien compartir mi fe con ustedes para que ustedes también tengan fe y se unan al proyecto de fe que estoy llevando adelante. Si yo tuviera o hubiera tenido los $54,000 para agarrar los 4 canales de televisión y la radio, nunca los hubiera agarrado. Porque yo no tenía ese dinero y ¿cuándo los iba a tener? Pero hermanos, con la iglesia que gracias a Dios ha entendido la visión del pastor y la fe que todavía es chiquitita, la que el pastor tiene, la iglesia, hermanos, y este servidor, dijimos, agarremos los canales, agarremos la radio y creamos que lo poquito que tenemos lo vamos a poner a trabajar y Dios se va a encargar de multiplicarlo. Y así ha sido. Así ha sido. Desde el 2012 empezamos con la radio. 2015 metimos un canal de televisión. Creo que 2016 metimos el otro canal y luego los otros 2 canales. ¿Y cómo ha sido posible esto de pagar los $54,000 si nunca te entran en un mes esos 54,000? Simplemente porque pusiste a ejercer tu fe, que aunque es débil, y el Señor te ha demostrado de lo que Él es capaz de hacer, cuando tú inicias la obra creyendo y confiando de que Él va a proveer. Ya sería negligencia de mi parte que yo no le diga al mundo
la obra que estamos haciendo y lo que se requiere del apoyo. Yo creo que eso ya no sería para mí fe, eso sería presunción de fe. Y mucha gente confunde la presunción de fe con la fe. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos que cuando más obstáculos hay financieros, que cuando más estorbos hay por oposición política o de otra índole, es cuando uno más debe insistir en la obra. Uno nunca debe echarse atrás en la obra. Y por la gracia de Dios, si algo he aprendido en mi vida, es a comenzar a hacer la obra sin tener los recursos. Cuando digo sin tenerlos, me refiero a tenerlos en grandes cantidades, sino que con lo que tengo, con eso estoy haciendo la obra, confiando en Dios, de que Él proveerá y suplirá lo que haga falta. Y así ha sido hasta esta fecha. Hermanos, el Señor me está enseñando a que cuando se le da prioridad a Él y a su obra, lo demás viene por añadidura. Ojalá usted y yo lo entendamos siempre y que lo demostremos en esa generosidad, en esa dadivosidad. Y si usted quiere ejercer la fe en un ministerio como este, ya usted sabe, todos los días yo le digo, apoya este ministerio. Aquí se necesitan recursos para atender a los enfermos gratuitamente. El centro de estilo de vida como el nuestro cuesta $4,000, $6,000 ir a internarse por 15 días. Aquí no les cuesta más que el depósito que dan, que ya les he dicho que sirve para recoger una ayudita y dársela a los voluntarios que vienen. Y eso no es un pago, porque si tuvieran que pagar, no les pediríamos ese depósito. Porque aquí se gasta bastante cada mes. No es fácil tener aquí tantas personas dándoles de comer por 15 días, dándole los tratamientos, construyendo aunque sea despacio la segunda fase del proyecto de la escuela Madison. Eso no es fácil, hermano. Son miles de dólares. Entonces, usted tiene una oportunidad aquí de ayudar, de que la obra que hace este ministerio no se caiga y que usted pueda darle dentro de todas sus cosas que puede suplir o comprar o obtener, le dé a la obra de Dios su lugar, su prioridad. Y así, para pagar los canales de televisión y radio que están predicando 24/7 en miles de hogares cada día. Aquel que entiende que la obra de Dios es primero, que Dios es primero, como buen mayordomo aparta para Dios primero de lo que recibe para que esa obra no se detenga. ¿Cuántas veces yo les he dicho? No dejen que un día lleguemos a cobrar en el centro de estilo de vida por falta de recursos. No dejen que un día tengamos que cerrar canales de televisión o la radio por falta de recursos. No. Yo siempre les he dicho que sea por otros factores, que se cierren los canales, la radio o que ya no se atiendan a los enfermos, pero no porque el pueblo de Dios es egoísta y no piensa en la obra y solo piensa en sus comodidades, porque si lo hacemos, caemos en el pecado del pueblo de Israel. Por eso cuando el autor le pone considerando nuestros caminos, es porque Dios, cuando estamos actuando así, mire lo que nos hace de llamado. Elisha, ¿qué llamado es hecho a los que están distraídos por los intereses mundanales? Dice Ageo, capítulo 1, versículo 5 al 10. Pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disparé en un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. El llamado aquí es meditar en nuestros
caminos. O sea, fijémonos de lo que está pasando. Fijémonos de eh, las, las consecuencias que están llegando. Hay un escrito de la Mana White donde dice que el universo el universo está regido por la ley de causa y efecto. Si vemos, por ejemplo, que estamos afanados, que estamos priorizando todo menos las cosas de Dios y luego vemos consecuencias, por qué mi vida espiritual está decayéndose, por qué el Señor no me habla, por qué no percibo ninguna respuesta a mi oración. Tengo que tomar en cuenta en qué estoy priorizando en mi vida. ¿Estoy distraído por cosas mundanales, por cosas cotidianas? Porque si estoy distraído, esa es la consecuencia, que habrá algún decaimiento en nuestra vida espiritual. Más eh, nos, si priorizamos a Dios, ¿verdad? Entonces no vamos a ver esas consecuencias en nuestras vidas. Interesante cómo Dios nos dice prácticamente en la frase, meditad bien sobre vuestros caminos, que examinemos nuestra vida, que analicemos lo que está pasando, que reflexionemos espiritualmente. Hermanos, esto no es solo emoción intencional. Esto, hermanos, es examen introspectivo. Es evaluación espiritual seria. Es el llamado de Dios a detener la rutina y a preguntarnos por qué las cosas no están funcionando. ¿Por qué mi vida espiritual está así como está, seca? Hermanos, si ustedes se fijan, Dios está describiendo un ciclo de frustración en el pueblo, donde estaban trabajando duro, pero no prosperaban. Las expresiones que hemos leído, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, son expresiones que muestran una insatisfacción permanente. Trabajo sin fruto, comida sin satisfacción, bebida sin plenitud, ropa sin abrigo y salario que desaparece, que no alcanza, hermanos. La frase bolsa rota describe el dinero que nunca alcanza, hermanos. No importa cuánto ganaban, todo se evaporaba. ¿Cuántas veces, hermanos, cuanto más ganamos, menos nos alcanza? ¿Y cuántas personas ganan menos y les alcanza? Yo conozco de una familia que solo el hermano trabaja. Y no es que el hermano sea un hombre que wow, que cuánto dinero gana. Pero es admirable ver cómo por la gracia de Dios el dinero les alcanza. Pero eso sí, ese hombre es fiel con Dios. Ese hermano lo primero que hace es apartar lo que es de Dios y todavía cuando hay un proyecto, él dice aquí está. Y yo miro la familia, tiene varios hijos. Y uno dice, ¿cómo hacen? Una vez le dije a mi esposa, ¿cómo le hará este hermano? Porque otros solo tienen un hijo y no les alcanza lo que ganan. Y hermanos, aquí está la causa por la cual. Es porque cuando Dios no es parte de tu vida, cuando Dios no es lo primero en tu vida, cuando tú la obra de Dios la descuidas, hermano, hermana, lo demás se evapora. El principio aquí, hermanos, no era solo economía, era disciplina divina. Dios estaba permitiendo esa frustración para despertar al pueblo. Deuteronomio 28 dice que cuando el pueblo descuidaba a Dios, venía escasez, venía frustración, venía esterilidad económica. Por eso Dios dice, mediten sobre sus caminos. Y esto lo dijo anteriormente. Si ustedes se fijan, lo dice en el verso 5 y lo dice en el verso 7. Dice el verso 5,
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y en el 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Hermanos, cuando Dios repite algo, es porque Él está enfatizando lo que urge, lo que más urge, hermanos. Dios lo que está diciendo es despierten, despierten espiritualmente. El problema no es el clima, el problema no es la política, el problema no es la economía, el problema es espiritual. Yo he salido de los planes de ustedes. Ustedes están enfocados en ustedes, pero yo y mi obra no somos parte de ustedes. Ese es el problema. Y les dice, suban al monte, vayan a cortar madera. Vayan a cortar madera y comiencen a construir, edifiquen, reedifiquen. Hasta la solución les dio. Mire que Dios nunca denuncia solo el problema. Él también te da la salida. Yo ya les he contado cosas que han pasado conmigo y cómo Dios me ha hecho saber. Ahí está la salida a tu situación. Y cuando yo he obedecido y he hecho lo que Él me ha dicho, hermanos, efectivamente, allá ha estado la salida. Oh, mis hermanos, 3 acciones les pide Dios. Suban al monte. En otras palabras, levántense y trabajen. Traigan madera. En otras palabras, sacrifíquense y esfuércense. Reedifiquen la casa. En otras palabras, restauren la prioridad de Dios. Y luego viene el resultado. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Hermanos, cuando el pueblo pone la obra de Dios primero, entonces Dios vuelve a bendecir a ese pueblo. Dios vuelve a bendecir a ese creyente, a ese hermano que por descuido de poner a Dios en primer lugar, todo le estaba saliendo mal. Y recalca a Dios para que tomen conciencia. Buscan mucho, les dice, y hallan poco. En otras palabras, la causa directa de la escasez. Y luego el versículo 9 dice, yo lo disiparé. Eso significa, hermanos, que Dios estaba frustrando sus esfuerzos. Si dice, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa, yo lo disipé en un soplo. Dios estaba frustrando sus esfuerzos. No porque Él era cruel, sino porque quería llamar su atención. La razón está bien clara, hermanos. Por cuanto mi casa está desierta, les dice, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es decir, el pueblo corría a sus propios intereses personales, ignorando la obra de Dios. Hasta les dice en el versículo 10, hasta les he detenido la lluvia. Hermanos, en el mundo agrícola de los judíos, sin lluvia no había vida. Y Dios estaba reteniendo la bendición. Esta mañana, Ageo está revelando un principio que se repite en toda la Biblia, hermanos. Y es lo que te he estado diciendo y lo vuelvo a decir. Cuando Dios deja de ser la prioridad, perdemos su bendición y propósito. No importa cuánto trabajemos, habrá frustración, habrá vacío, habrá desgaste. Jesús mismo lo explicó, dijo, sin mí, dijo, nada pueden hacer. Así que, ¿qué les parece si hoy hacemos una decisión? Una decisión de darle a Dios el primer lugar en nuestra vida y su obra también. Para ya no ser de esas personas que trabajan intensamente, pero viven agotadas y frustradas, no porque trabajan demasiado, sino porque Dios no está en el centro de sus vidas. Hermanos y hermanas, hoy las casas de muchos están hermosas, buenos pisos, buenos muebles, muy bellas, pero la obra de Dios está careciendo de recursos. Y no está mal que tengamos casas bonitas, no está mal que tengamos muebles bonitos, no está mal que nuestra casa luzca bella. Pero que antes de nuestra casa que luce bella, busquemos que la casa de Dios luzca bella, y en este caso no tanto el edificio, sino la obra de Dios. Hermanos, hoy podemos tener carreras exitosas,
Podemos tener agendas llenas, pero una vida espiritual descuidada. Y Dios viene ahora y dice, quiero que despiertes. Y no has entendido, pero algunas cosas que te frustran las he permitido con el fin de que despiertes. Hay proyectos personales que tú haces y fracasan. Han fracasado. Hay puertas que se te han cerrado. Hay planes que se han frustrado. Y has pensado que todo es mala suerte. Pero lo que te estoy diciendo es que te detengas y examines tu vida. Yo creo que cabe aquí por si alguien no la ha escuchado. De cómo la situación económica una vez nos estaba ahogando con mi esposa y nuestras dos niñas. Ella estaba sin trabajo. Yo tenía trabajo, pero el dinero no estaba alcanzando. Y yo le oraba a Dios que nos ayudara. Mi esposa buscaba trabajo y no le salía. Y yo tenía el mío, pero no alcanzaba el dinero. Y orándole a Dios, un día le dije, Señor, ¿cómo hacemos? Ya no puedo más. Y el Señor me dijo, ahí tienes algo que no es tuyo. Entrégalo. Y eran $600 de diezmo que yo tenía desde ya tiempo guardado allí, porque según yo los iba a administrar en la obra como yo quería y los iba a dar cuando yo viera dónde podía hacer, una manera de pensar mía. Y Dios me dijo, entrega eso que no es tuyo. El sábado, hermano, yo llevé esos $600, hice un sobre y lo entregué. El domingo, alguien le dijo a mi esposa, hermana, ¿usted tiene trabajo? No, dijo ella, y estoy buscando. Véngase. Véngase a una entrevista este día. Y si le gusta, hermana, el trabajo, se lo van a dar porque están necesitando de una persona. Hermanos, ese día mi esposa fue a la entrevista. Le gustó lo que le propusieron, agarró el trabajo y ahí trabajó durante 5 años. Y ahí se resolvió nuestra situación financiera, mis frustraciones, todo lo que nos estaba agobiando, hermano, se acabó. Dios me mostró la salida. Hay veces, hermanos, que a veces las cosas no salen como quisiéramos. Y Dios está diciendo, mediten, mediten. Dios le dijo a Israel, ustedes siembran mucho, pero recogen poco. ¿Por qué? Porque el problema no estaba en el campo, hermanos. El problema estaba en el corazón de ellos. Y hoy el cielo sigue preguntándonos a nosotros, ¿por qué hay tanto esfuerzo, pero tienes tan poca paz? ¿Por qué hay tanto trabajo, pero tienes tan poco fruto espiritual? ¿Por qué cuando corres a tus propias casas, dejas vacía la casa de Dios? Hermanos, Dios quiere que volvamos a Él y que lo pongamos en primer lugar y la lluvia va a volver a caer. Ese es el mensaje que nos da aquí estos versículos para que despertemos. ¿Cómo el don de profecía se une a esto, Elisha? Dice así, en los días del profeta Ageo se vio una sorprendente ilustración de los resultados que produce el privar egoístamente la causa de Dios, aún de las ofrendas voluntarias. Los judíos emprendieron la reconstrucción del templo de Jehová, pero al tropezar con una resistencia obstinada de parte de sus enemigos, abandonaron la obra. Aquí podemos ver, ¿verdad?, lo que usted estaba explicando, que algunas veces cuando actuamos de una manera céntrica en nuestro yo, en nuestras cosas, eso produce resultados en nuestras vidas que no quisiéramos, ¿verdad? Pero al fin, las tribulaciones y los problemas, algunas veces Dios
lo permite para llamarnos la atención. Entonces, cuando estamos cuestionando qué es lo que está pasando, por qué las cosas no están funcionando, es seguramente o quizás Dios tratando de llamarnos la atención en algo que tenemos que corregir. Entonces, aquí podemos ver que las consecuencias, ¿verdad? Nos trae nuevamente a Dios y ahí Dios nos puede guiar en el camino correcto. Pero ¿respondería el pueblo? El pueblo de Dios de ese tiempo de Ageo entendió lo que Dios le estaba diciendo, aceptó el llamado. Vamos a mirarlo, Elisha, cómo el remanente obtuvo la victoria en el corazón y en la acción. Dice en Ageo 1, versículos 12 y 13, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Entonces aquí la Biblia dice que al hablar Dios, dice aquí que, dice aquí que ellos oyeron, Zorobabel, Josadac y el pueblo oyeron, ¿verdad? En otras partes de la Biblia dice que las personas cierran sus oídos para no escuchar el mensaje de Dios, pero aquí dice que sí oyeron y temieron. Entonces estaban sensibles a la voz de Dios y al llamado. Y viene de inmediato la consolación de Dios, a donde dice al final del versículo 13, yo estoy con vosotros, dice Jehová. O sea que Él mismo, Dios mismo, el que es fiel, porque nosotros no somos fieles, pero Dios mismo les llama la atención y luego los anima en el buen camino nuevamente. Qué poderosa es la palabra de Dios, hermanos. Aquí nosotros miramos que la palabra de Dios, cuando reprende, el que humildemente acepta la reprensión, esa palabra, hermanos, le cambia su manera de ver las cosas. El pueblo, miren ustedes, qué poderoso lo que experimentó. El pueblo escuchó y respondió al llamado. Este es el momento más hermoso del libro de Ageo. Cuando el pueblo responde, cuando el pueblo escucha la voz de Dios, dice, oyó la voz de Jehová. No dice que escucharon a Ageo. Escucharon a Jehová hablar a través de Ageo. Ellos entendieron que el mensaje venía de Dios. Aquí hay un principio espiritual, hermanos, que deberíamos nosotros capitalizar. Y es que cuando un corazón está dispuesto, reconoce la voz de Dios aun cuando viene por medio de un mensajero humano. A mí ya me ha pasado cuando alguien me ha dicho, gracias, Dios me habló a través del mensaje que usted trajo y usted ni cuenta se dio. Pero le doy gloria a Dios porque Él me habló. Usted dijo algo que yo necesitaba escuchar. Y yo le doy gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios porque yo ni siquiera pienso en esto es para fulano. Yo predico lo que Dios me pone en mi corazón y yo sé cómo anda el pueblo a nivel general. Pero que alguien venga y te diga, gracias, porque Dios me habló. Eso, hermanos, dice que por la gracia de Dios, esa persona, el Señor usó a un ser humano para que escuchara el mensaje que necesitaba oír. Mire qué hermoso. Los líderes, dice, respondieron primero, porque menciona a Zorobabel, el gobernador, y a Josué, el sacerdote. Hermanos, cuando los líderes responden correctamente, el pueblo sigue.
La reforma espiritual en Israel aquí comenzó con los líderes humillándose ante Dios. Y el pueblo, dice entonces, temió delante de Jehová. Este temor no es miedo, sino reverencia, convicción, conciencia del pecado, disposición a obedecer. Es el mismo principio del Salmo 111:10 cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otras palabras, el pueblo reconoció que estaba equivocado. Y entonces Ageo habló por mandato de Jehová al pueblo y les dijo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Qué maravilloso esto, hermano. Qué consolador esto que hemos leído. Porque después de la reprensión, Dios pronuncia una promesa. Y la promesa es: yo estoy con vosotros. Oh, hermanos y hermanas. Y el texto repite 2 veces que Ageo fue enviado de Jehová y que él habló por el mandato de Jehová. Esto nos dice que Ageo no expresaba sus opiniones. Ageo lo que hablaba no era una opinión personal, era el mandato de Dios. Ageo hablaba con la autoridad divina. Pero esta promesa, yo estoy con vosotros, es lo más bonito de todo, hermanos. Es lo más poderoso que podemos haber leído ahora. Donde Dios dice: no te prometo prosperidad, no te prometo riqueza, ni siquiera te prometo que todas las cosas te van a hacer fácil, pero te prometo mi presencia. Y cuando Dios está presente, hermanos, díganme ustedes, ¿no cambia todo? Claro que todo cambia cuando Dios está presente, hermanos. La misma promesa aparece repetidamente en la Biblia. Se la hizo a Moisés, se la hizo a Josué y se lo hizo a los discípulos. La presencia de Dios, hermanos, es la mayor bendición que el cielo nos puede dar. Estos versículos, si ustedes se fijan, revelan un proceso de la verdadera reforma espiritual. Primero, Dios confrontó al pueblo. Segundo, el pueblo escuchó con humildad. Tercero, el pueblo temió a Dios. Y cuarto, Dios respondió con su presencia. Cuando el corazón responde, hermanos, correctamente la reprensión divina, eso se convierte en restauración. Así que hay 3 lecciones profundas para aprender este día sobre estos versículos. 1. La diferencia entre escuchar y obedecer. Porque muchos escuchan mensajes, pero pocos responden con obediencia. El pueblo de Ageo no solo escuchó, respondió inmediatamente. 2. La verdadera reforma comienza con reverencia, porque, hermanos, dice que el pueblo temió. Miren, hermanos, cuando desaparece el temor de Dios, nos volvemos superficiales. La obediencia es opcional. Nosotros no creemos que todo lo podemos obedecer, sino que unas cosas sí, otras no. Pero cuando hay temor de Dios, hermanos, todo lo que Dios dice, se obedece. Hermanos, cuando el pueblo vuelve a temer a Dios, aquí se ve que es cuando la reforma comienza. Y Dios se acerca a ese pueblo prometiéndole su presencia. En otras palabras, Dios se hace presente después de la respuesta del pueblo. Cuando hay humildad, hermanos, cuando hay arrepentimiento, cuando hay obediencia, es cuando Dios manifiesta su presencia. Pero lo más importante de esta historia, hermanos, es que el pueblo no discutió ni con el mensaje ni con el mensajero. Ellos no dijeron: este profeta exagera. Ellos no dijeron: este mensaje no es para nosotros. Ni siquiera dijeron: estamos haciendo lo mejor que podemos. Dice: temió el pueblo delante de Jehová. Y cuando el pueblo se humilló, el cielo respondió con una promesa gloriosa: yo estoy con vosotros. Hermanos, cuando un pueblo se humilla ante Dios, la reprensión de él se convierte en restauración espiritual. Ese es el mensaje que debemos finalmente extraer de estos versículos. Pero para cerrar, Elisha, como el don de profecía nos dice. Dice así: el remanente no se atrevió a menospreciar las repetidas advertencias
de que su prosperidad y la bendición de Dios dependían de su plena obediencia a las instrucciones recibidas. Tan pronto como decidieron cumplir las órdenes del Señor, sus mensajes de reprensión cambiaron a las palabras de ánimo. Oh, cuán misericordioso es nuestro Dios. Así que podemos ver aquí que el pueblo estaba sensible al mensaje de Dios. Y como ellos aceptaron el mensaje, dice aquí que no se atrevieron a menospreciar las repetidas advertencias. O sea que apreciaron la advertencia y tomaron decisión de obedecer a Dios. Algo muy bonito, porque ya tenemos en la Biblia ejemplos de cuando el pueblo no escucha a Dios, que menosprecia el mensaje y luego vienen las maldiciones que están documentadas en el libro de Deuteronomios, ¿verdad? El Señor ha puesto delante de su pueblo bendiciones y maldiciones, todo dependiendo de la decisión o la acción del pueblo, si deciden obedecer o si no deciden obedecer. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si oramos? Para que seamos de ese pueblo dócil, ese pueblo que responde, ese pueblo que en vez de criticar el mensaje y al mensajero, mejor dice, gracias Señor por hablarme. Y humildemente nos ponemos a obedecer. Aquí se ve que eso trae bendición. Así que no nos perdamos más bendiciones por tener una actitud desobediente, por no hacer lo que el Señor nos manda, que es darle a Él el primer lugar en todo y a la obra de Él. ¿Qué te parece si oramos para que el Señor nos ayude a mirar las cosas como debemos de verlas? Oramos por eso. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, porque otra vez tú nos haces ver la importancia de darte a ti el primer lugar, la importancia de no concentrarnos ni enfocarnos solo en nuestros gustos o en nuestras tareas, trabajos o entretenimientos, sino también enfocarnos en ti, sobre todo en ti, para que lo demás venga por añadidura. Ayúdenos, Señor, a ser personas que a la obra suya y a usted le damos el primer lugar en nuestra vida. Ayúdenos, Padre, a poner por obra su palabra, a responder a los llamados que usted nos hace para tener su bendición con su presencia. Hoy le pedimos que nuestro corazón sea dócil y que esta palabra nos haga tanto de efecto que una reforma en nuestros hábitos, en nuestras prioridades, comience a suceder desde este día. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, Señor.